Buenos días, chicos. Buen día. Hola. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo ayer. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos ayer? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Estábamos viendo ayer todo lo referente al concepto. Recordemos que es la primera estructura que nosotros formamos para nuestro pensamiento. Vimos todas sus características y ayer nos quedamos en las clasificaciones. ¿Recuerdan cuáles eran las tres, digamos que, áreas de clasificación del concepto? ¿Cuáles eran? Niños, adolescentes y adultos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy preguntando? Nada, maestro, me confundí, perdón. Ok. Hay que despertar. Ya sé que es temprano, pero hay que despertar un poco. Alguien que me diga, ahorita se está mostrando una de esas. Es comprensión, extensión y perfección. Exactamente, muy bien, Karina. Es extensión, que vimos que tiene que ver con la cantidad de objetos que se incluyen en un concepto. Vimos todos los tipos que hay en esa clasificación. Comprensión, que es por las características o el número de conceptos que usamos para definir un solo concepto. Y vamos a continuar viendo los que son de perfección. Aquí en los de perfección tenemos tres tipos de conceptos que de alguna manera complementan a los demás. O sea, todos los conceptos de alguna manera comparten alguna de las tres clasificaciones, se complementan en sí. Primero tenemos los conceptos claros. Son aquellos que podemos distinguir con precisión con respecto a otros que pudieran ser parecidos. O sea que yo puedo ver el lápiz, seguimos con el lápiz, y sé perfectamente el concepto del lápiz y cómo es un lápiz. Si yo lo llego a comparar, por ejemplo, con un bolígrafo, que se parece, pero pues tiene unas características que hace que sea distinto. Entonces yo digo, esto es un lápiz. Y el lápiz, el concepto es tal. Y esto es un bolígrafo. Así yo puedo distinguir perfectamente, me queda claro cuál es uno, cuál es el otro.
A eso se refiere con que sea claro. El siguiente, que es el concepto oscuro, es todo lo contrario, que no sabemos distinguir en forma adecuada con respecto a otros similares. Cuando nosotros hablamos de conceptos, esto pasa mucho con los conceptos abstractos, sobre todo, que no sabemos así perfectamente a qué se refiere o cómo es, o no podemos hacer la conexión concepto-objeto porque muchas veces no lo podemos ver bien, incluso no hay un contacto adecuado como para que podamos hacer la distinción. Esto pasa mucho cuando vemos también algún tema desconocido o estamos hablando de algo desconocido y la gente está diciendo algo y tú no le entiendes porque no conoces el tema, nunca has hablado de él, tampoco lo has visto en ninguna parte. Entonces hay cosas que te confunden, no sabes qué es, no te queda claro. Y los conceptos distintos se complementan con los claros. Son aquellos conceptos que, además de conocer en forma exacta sus características básicas o esenciales, profundizamos en ellos logrando tener un conocimiento muy completo o exhaustivo. Aquí, aparte de que nos queda clarísimo los conceptos, aquí entra un grado de especialización. O sea, cuando te interesa un tema y lo vas conociendo y casi ya te vuelves experto y entiendes más que los demás. Un ejemplo que menciona el libro es con un doctor que es cardiólogo. Cuando los doctores se especializan en algo y a eso se dedican, pues a ellos sí les queda bastante claro y saben distinguir entre lo que le corresponde a su área, todo lo que tiene que ver con el corazón y demás, ¿no? Entonces, los conceptos claros se complementan con los distintos y viceversa. ¿Sí quedaron claros todos estos? Aquí depende mucho de poder hacer la diferencia, poder entender qué es un concepto y qué es otro y que no haya confusión. Si hay confusión es que no nos ha quedado claro y es un concepto oscuro para nosotros. Vamos a lo siguiente. Las operaciones conceptuadoras. Lo que nosotros hacemos para tener claros los conceptos o cómo los formamos, en qué nos basamos para formar los conceptos. Y son actividades cognitivas en las que entran en funcionamiento los conceptos. Hay tres maneras de poner a funcionar los conceptos. Hay tres operaciones que nosotros hacemos comúnmente. La primera es la definición, la segunda es la clasificación y la tercera es la división. ¿A qué creen que se refiere con definición? Ok, Frida. Tener un concepto detallado de algo, por ejemplo, el lápiz, tener bien definido qué es un lápiz, sería un ejemplo. Sí, muy bien. Gracias. ¿Alguien más que me pueda decir a qué se refiere con definición?
¿Nadie? Ok. Con clasificación, ¿a qué creen que se refiere? ¿Qué creen que implique hacer esta operación por clasificación? Algo sería como clasificar el objeto de uno, como por ejemplo de un bolígrafo, ya sea el ejemplo del lápiz otra vez. ¿Un bolígrafo entraría en la clasificación del lápiz? No, sería una clasificación. Maestra. ¿Ya? No, para mí clasificación que como que ordenar los pensamientos o ideas sobre dicho objeto o sobre algo para tener un mejor orden y pues sí, de los tipos de sí. Ok, más o menos, puede ser. ¿Alguien más? Ok, ¿y división? ¿A qué creen que se refiere la división? En la dirección que se dan de un objeto en común con otro, por ejemplo, que se parezca a este, lo clasifico o lo divido en otra rama que tenga más en parecido a lo que es en realidad. Ok, hay que tener algo en cuenta. Clasificación y división no es lo mismo. Allá en lo que me dijiste, estás poniéndolo como si fueran la misma cosa y no. Clasificación es una cosa y división es otra. Y ahorita van a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Pero sí les tiene que quedar claro eso. No son lo mismo. Se parecen y se pueden confundir, pero no son lo mismo. Ok, vamos a ver la primera. Definición. Esto, pues nosotros lo hacemos comúnmente, es la manera más normal o más común de armar un concepto. Para formar un concepto normalmente es qué es y lo que lo define. Y normalmente lo que lo define son sus características esenciales. Entonces, aquí en la definición dice, permite aprehender. Acuérdense que ese aprehender es de aprehensión. Y caracterizar a los objetos mediante la búsqueda de sus notas esenciales. Es lo que les dije, lo que normalmente hacemos, de que tenemos el nombre y lo que vemos de sus características principales, que sin ellas no podría ser el objeto. Entonces unimos eso y es lo que usamos para definir al objeto. Cumple una función muy importante en el conocimiento. Sirve para aclarar qué son los objetos. Esto es lo que nos permite que tengamos un concepto claro. Porque vemos el objeto y luego sabemos cómo se llama y como lo estamos viendo y estamos juntando ambas cosas. Entonces tenemos muy claro qué es. Y esto es lo que lo permite. Y al tener la definición ya en concreto, nos ayuda todavía más a que sea claro. Determinar sus características básicas importantes o esenciales. Les dije, normalmente buscamos lo principal
en el objeto, que decimos si no lo tuviera, entonces ya no sería ese objeto. Eliminar confusiones o ambigüedades. Nos queda tan claro con esto, o busca que se quede tan claro, que no nos podemos confundir. Vemos un lápiz y sabemos que es un lápiz. Vemos un borrador y sabemos que es un borrador. Vemos una libreta y sabemos que es una libreta. Enriquecer nuestro vocabulario. Obviamente, mientras más conceptos tenemos y conocemos la definición o podemos definirlo, más ampliamos nuestro vocabulario. Por eso los niños, aunque es poco a poco, pero conforme van aprendiendo palabras y luego aprenden a juntar esas palabras en oraciones, es que amplían su vocabulario. Mientras más palabras sepan, mejor. Y aumentar nuestros conocimientos, y puede tener más. Cuando nosotros nos enfrentamos a cosas desconocidas y encontramos su definición, ya dejamos la ignorancia de lado y tenemos más conocimiento. Por eso, mientras más se conozca, mejor. Tiene dos elementos principales. Dos. Primero está el definiendum. Es el objeto o cosa que vamos a definir. Y el definiens es lo que decimos o expresamos del definiendum, o sea, su definición como tal. Aquí les puse la imagen de un diccionario, eso parece más enciclopedia, pero los diccionarios, ahí queda perfectamente claro el definiendum y el definiens. Así que si tienen un diccionario en casa, revísenlo para que esto quede más aprehendido. Definiendum, lo que vamos a definir. Definiens, la definición como tal. Tan tan. Tipos de definición. La manera en la que nosotros definimos las cosas. Hay varias maneras de hacerlo. Primero, la definición por género próximo o diferencia específica. Esta es la que hacemos comúnmente porque pues es por medio de la observación que hacemos del objeto y decir cuáles son sus características. Y ahí lo dice, consiste precisamente en la caracterización de un objeto o ser por la investigación de su género próximo o más cercano, así como su diferencia específica, características que lo distinguen de sus conceptos coordinados. Es meramente lo que he estado diciendo desde el principio. El objeto, para que se defina, pues vemos sus características principales y lo unimos al nombre que lleva. Y así lo definimos. Definición nominal o etimológica. Ahorita ustedes que están cursando etimologías latinas y en el siguiente semestre que van a cursar etimologías griegas, van a ver que la definición que le dan a las palabras tiene mucho que ver con su raíz etimológica, que puede tener otra definición que no tiene nada que ver con su raíz, pero aquí este tipo de definición tiene que ver con la raíz etimológica de la palabra. Y aquí lo dice. Recurrir a las raíces etimológicas de la palabra que designa al objeto que se va a caracterizar. Ya no estamos tomando en cuenta sus características, sino las raíces de donde viene la palabra con la que se forma. Definición genética. En esta definición se caracteriza el objeto señalando su origen o proceso de formación. Aquí la definición no son sus características ni la raíz de la palabra, es de dónde viene o cómo fue creado. Si fuéramos a definir al lápiz por su definición genética, ¿cómo lo definirían?
¿Es sobre cómo es el objeto, maestra? Es largo de madera con grafito dentro. No, 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 no. La definición que acabo de leer en el chat es por género próximo. Por genética. Diríamos, el lápiz es un objeto que fue creado a partir de trozos de madera y de grafito, y que fue, digamos que, refinado o pulido para que pueda formar al lápiz. Algo así, o sea, tiene que ver con cómo está hecho, o cómo lo hicieron, o de dónde viene. Y en este caso, pues, si está hecho de madera, pues viene de un árbol. Casi, casi así hay que definir de manera genética. La que no se debe confundir con ninguna de las anteriores. Eso es muy distinto. Definición real. Es la definición teórica que proporcionan los científicos y especialistas. O sea que si fuéramos a definir al lápiz según un científico, tendríamos una definición completamente distinta. Este tipo de definiciones normalmente las vemos con, o sea, en las revistas científicas, y cuando vemos el nombre científico de los animales y de las plantas. O sea, no le dice, por ejemplo, al perro, pues no le dicen perro, le dicen su nombre científico. Y le dan una definición científica, que lo que nosotros hacemos de decir que es un animal peludo de 4 patas, tiene cola y así, ¿no? Palito de madera con una masa de grafito, con una goma de borrador. No es precisamente una definición científica, pero a eso se refiere con la definición real. O sea, los científicos tratan de mostrar la realidad lo más que se pueda en sus definiciones. Definición accidental o por accidente. Como su nombre lo indica, este tipo de definición caracteriza al objeto ya no por sus notas esenciales, sino por las accidentales, y sin embargo logra determinar los objetos que se propone caracterizar. O sea que aquí no vamos a tomar en cuenta lo que hace al objeto, sino lo que puede tener. En este caso, vamos a suponer que yo tengo, para definir un lápiz, pues es que es un lápiz pequeño, de color amarillo, y tiene un borrador color rosa, y shalala. O sea, estoy usando características que el objeto no necesita, pero que puede tener. Y ahí podemos hablar de objetos más específicos, porque pues es casi casi lo que tengo enfrente. Aquí podemos decir, este es un bolígrafo de color rosa, hecho de plástico, y eso no son características esenciales que puede tener un bolígrafo. Y por último, la definición ostensiva. Esta definición, llamada también demostrativa, aclara los objetos que son señalados mediante algún otro ademán. O sea, cuando este tipo de definición se usa cuando tenemos al objeto enfrente y muchas veces no sabemos cómo definirlo de otra manera. O sea, decir, esto es un bolígrafo. Y se acabó. Ese es el tipo de definición ostensiva. Esto es una taza. Y ya. Más claro no te puede quedar. ¿Sí quedaron claros todos estos? Por mi parte, sí, maestra. ¿Seguros? Sí, maestra. Muy bien. Vamos con las reglas. Porque cada una de estas operaciones tiene reglas que seguir. ¿Ok?
La definición no debe ser demasiado amplia. No vamos a escribir un testamento para definir algo, porque mientras más largo es, menos claro te va a quedar. Entonces tiene que ser lo más conciso posible y que abarque lo esencial, independientemente de todas las que están, o sea, de todos los tipos de definición, pues no debe ser muy larga, porque qué flojera leer una definición larga, ¿verdad? No debe ser demasiado restringida o estrecha, tampoco puede ser demasiado corta, ni muy larga ni muy corta, sino lo que debe ser, que tenga lo principal y ya. Lo definido no debe entrar o estar incluido en la definición. La mayoría de la gente comete el error de incluir lo que estamos definiendo en la definición. Así como decir, no, pues la manzana, pues es una manzana que bla, bla, bla. Muchas veces se comete el error. No podemos incluir lo que estamos definiendo en la definición. Es definiendum definiens. Eso debe quedar claro. El definiendum no puede estar en el definiens. Evitar círculos viciosos. Cuando hacemos una definición muy larga o queremos que sea muy larga, entramos en un ciclo en el que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, y eso hay que evitarlo. Si no, algo no se va a quedar definido de manera clara y va a crear confusión. Entonces, hay que ser concisos y evitar esos círculos viciosos de estar repite. O diciendo lo mismo, pero con otras palabras, al final es repetir y repetir y repetir. La definición no debe ser negativa, sí puede ser positiva. Es como que dijéramos, el lápiz no es un bolígrafo. ¿Qué clase de definición es esa? No podemos definir así. Entonces, dentro de lo posible, hay que evitar definiciones negativas. O sea, decir que algo no es otra cosa o algo no es de una manera, etc. La definición debe ser sencilla y clara y no contener expresiones oscuras, superfluas o metafóricas. Como les dije, hay que ser muy, muy concisos y claros. Si queremos que la gente conozca las definiciones de las cosas, tienen que quedarnos claras. Si no nos quedan claras, entonces no podemos definir bien las cosas o no las podemos entender. Y no podemos, la gente a veces para definir algo usa metáforas y así como que, ¿y qué acabo de decir? ¿O a qué se refiere? Entonces hay que evitar todo eso. La clasificación. Esta es la otra operación conceptuadora que consiste en ordenar en forma metódica diferentes conceptos subordinados que se derivan de un supraordenado. La clasificación la utilizamos para los conceptos específicos que se derivan de uno general y que aparte saber cuál es su nivel, si son coordinados, si son subordinados, etc. En esta operación conceptuadora intervienen los siguientes aspectos o factores. El concepto por clasificar. Vamos a suponer que yo tengo a las aves. Vamos a clasificar aves. El criterio clasificador, que puedo clasificar aves por su capacidad para volar. Vamos a suponer. Y los miembros de la clasificación. Si yo estoy clasificando por su capacidad para volar, pero me concentro más en los que no vuelan, también puede ser por color, sí. Pero si me concentro en esto y clasifico por los que no vuelan,
¿quiénes serían los miembros de esa clasificación? ¿Qué aves no vuelan? Los cuadrúpedos. ¿Qué aves? Ninguna ave es cuadrúpeda. El avestruz, El avestruz no vuela, el ajá. Pingüinos. Los Los patos sí vuelan. pingüinos, El pingüino. ya dijimos, avestruces. ¿Algún otro que no vuele? El pavo real. El pavo real. ¿El pavo real? Bueno, nunca he visto uno volar. ¿Ah? El casuario. Las gallinas. Las gallinas. El Exacto, casuario. vamos a dejarlo allá. Nos queda clarísimo cuáles son las aves que no vuelan. Pero esto es una clasificación. Pasamos de un concepto grande a algo más específico, pusimos un criterio de clasificación y sacamos a los miembros de esa clasificación. Y si pusiéramos los que sí vuelan, serían todos los demás que no mencionamos. Reglas para hacer una clasificación. La primera, los miembros de la clasificación deben obtenerse de acuerdo con un mismo criterio clasificador. O sea, no podemos poner, si lo vamos a clasificar por algo, debe ser un criterio a la vez, prácticamente, y no los podemos combinar en la misma clasificación. Si vamos a clasificar por color, no vamos a poner la condición también de tamaño y van a estar todos mezclados, ¿no? Si es por color, por color. Si es por tamaño, por tamaño. Si es por X cosa, por esa X cosa. Es un solo criterio. La clasificación ha de ser completa y exhaustiva, o sea que tenemos que incluir todo lo que hay que incluir en esa clasificación. No podemos dejar a nadie fuera. Si estamos clasificando animales, pues son todos los animales. Y dependiendo de qué clasificación estemos haciendo, son todos los que están incluidos allá. Imagínense que ustedes los clasificaran por algo y alguien se quedara fuera. No, casi perdería su sentido de pertenencia. Entonces, hay que hacer esto al momento de clasificar. En la clasificación que se elabora, un miembro no debe estar incluido en otro, es decir, deben excluirse mutuamente. O sea que los objetos, cuando los vamos a clasificar, digamos que no puede estar así como que en medio, es que pertenece aquí y también aquí. No, ¿en dónde va? ¿Aquí o aquí? Imagínense que están ordenando sus cosas, hablando de su cuarto, y todo lo están poniendo en cajas. Y bueno, aquí van a ir estas cosas, aquí van a ir estas, aquí. Y de repente se topan con uno que podría estar en una caja o podría estar en otra, y se quedan así como que, ¿y qué hago? ¿Lo parto a la mitad? No. Arruinarías el objeto. Entonces, tienes que decir, bueno, tiene más de edad, va aquí. Y lo mismo pasa cuando hacemos clasificaciones con todo lo demás. Debemos dejar claro dónde va. Y no así como que, ay, es que tiene de los dos. No, no tiene. O es uno o es otro. Y la clasificación debe seguir un orden lógico. Obviamente. Todo tiene que concordar. Si no, pues no estaríamos haciendo bien la clasificación. Tenemos que establecer ese orden. Por ejemplo, si estamos viendo pues de arriba para abajo, no podemos poner algo de abajo arriba. Así de simple. Y ahora, la división. Aquí es donde les debe quedar clarísimo por qué una división en la clasificación no es igual. Primero, la división comprende la idea de dividir, fraccionar o separar en partes
un objeto. La clasificación es que separemos a los objetos según ciertas cosas. Aquí, de un mismo objeto, lo dividimos en partes para poder tener el concepto. Se entiende por división al análisis o descomposición de una totalidad en sus partes esenciales. Es lo mismo, o sea, yo divido. Si voy a hacer esta operación conceptuadora, pues es desbaratar un objeto en partes. A eso se refiere. Para hacer una división, o sea, para que hagamos divisiones correctamente, también hay que seguir reglas. Todas las operaciones tienen reglas. Primero, en una división efectuada, todas las partes deben ser consideradas. Si estamos dividiendo un objeto, tenemos que tomar en cuenta todas las partes en las que se divide. No podemos dejar nada fuera o que se nos olvide algo. No. Tienen que ser todas las partes en las que se puede dividir. En una división efectuada, una de las partes no debe estar incluida en otra. Y lo mismo que la clasificación. Si estamos dividiendo, por ejemplo, aquí en la imagen que les puse del cuerpo humano, imagínense que una pierna estuviera incluida en la cabeza. ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? No, claro que no. Por supuesto que no. Entonces, la cabeza es una cosa, el brazo derecho, pues es derecho, es otra, el brazo izquierdo, el torso, pie, pierna, todos son aparte. No podemos juntar uno en otro. Las partes de la división obtenida tienen que ser de la misma especie. Si volvemos al ejemplo del muñequito, aquí ¿cómo están divididos? O sea, ¿qué están considerando para hacer la división? Las extremidades. Sí, las extremidades. ¿Qué más? O sea, aquí la división es por partes del cuerpo. Imagínense que aparte, o sea, aquí en esta imagen, estuviera mostrando el corazón, los huesos, los músculos. ¿Se imaginan? Por eso cuando ven los sistemas del cuerpo humano, no los ven todos al mismo tiempo. Cuando ven el cuerpo así, pues es uno. Y luego, si ven el sistema circulatorio, les ponen solo la imagen del sistema circulatorio y que también tiene sus propias divisiones. Cuando ven el sistema óseo, solo muestran el sistema óseo y sus divisiones y así sucesivamente. No se los muestran todo junto. Y la división tiene que seguir un orden dado por el objeto que está dividiendo. Lo mismo que pasa con la clasificación. Debemos ser ordenados al momento de hacer una división. Si estamos yendo en este caso, de la parte superior a la inferior, pues hay que tomar en cuenta lo que está arriba y qué es lo que le sigue, y qué le sigue, y qué le sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo vamos a hacer de otra manera, pero debe tener un orden nuestra división. No podemos hacerlo todo revuelto porque si no, no queda claro qué estamos haciendo. ¿Dudas hasta acá?
No, ¿Seguros? Sí. Ok. Mañana vamos a trabajar en Classroom, en nuestra hora de clase. Vamos a hacer el ADA 3. Si no han hecho el ADA 2 todavía, también lo pueden trabajar en esa hora. ¿El ADA 3 en qué consiste? Van a hacer una tablita, como un cuadro, una tablita. Y van a elegir 3 objetos. Vamos a suponer que elegimos un plátano, una bicicleta y un zapato. Vamos a suponer. Y yo, de esos 3 objetos, primero, su definición. O sea, ¿qué es ese objeto? Defino plátano, defino bicicleta y defino zapato. Lo segundo que voy a poner son sus características, pero concéntrense en las características esenciales, no en las características accidentales. Y mínimo son 3 características por objeto. Y en la siguiente columna, ahí la columna donde va el nombre del objeto. La segunda columna es su definición. La tercera columna son de sus características. Y la última columna van a poner una imagen del objeto. O sea, el plátano, una imagen de un plátano, una imagen de una bicicleta, una imagen de un zapato. Esto de manera digital. Maestra, ¿Mande? nada, esa era mi pregunta. Si era ahí. Sí, en digital. Para que sea más fácil, porque ya pasó que al hacerlo en su libreta y que le tomen foto y lo suban, no todos hacen eso de poner la foto en un Word. Entonces, cuando suben directamente la foto, no sé qué pasa, que ya no les permite subir nada más. Entonces, prefiero que esta tablita la hagan en digital, en Word. Y si se les complica, por ejemplo, que al subir el archivo se mueve o algo así, pónganlo en PDF. Incluso se puede poner en el archivo del ADA 3, o sea, cuando descargan el archivo del ADA 3, ahí mismo pueden hacer su tablita y lo guardan según lo que está en la instrucción: nombre, apellido, guión bajo, grado de grupo, guión bajo, ADA 3, y ahí mismo lo suben, para que no se compliquen tanto la vida. Esta actividad va a tener como fecha límite el viernes, porque no es muy complicada, pero mañana en nuestra hora de clase lo vamos a hacer. ¿Alguna duda? Sí, maestra, ¿qué pasa si yo trabajo en tableta, en Classroom y todo eso, y se me complica el Word bastante? ¿Qué puedo hacer yo en mi caso? Pues si tienes alguna otra manera de hacerlo en la tablet, y si no, sí lo puedes hacer en tu libreta, pero acuérdense que la foto que vayan a tomarla a la libreta debe estar en un archivo de Word para que no tengan complicaciones. ¿Alguna otra Ok, pregunta? lo puedo hacer en mi libreta. Sí, ¿La imagen puede ser dibujada? sí, Sí. sí puede ser dibujada. Como va a ser a mano, pues lo puedes dibujar, incluso puedes buscar recortes y ponerlo, no hay problema. Pero tiene que estar la imagen ahí. ¿Ok? Bien, si ya no hay más dudas, nos vemos mañana en el Classroom y cuídense mucho.
Hasta luego, maestra. Adiós. Nos vemos. Adiós.